Perullera, residente del Servicio de Cardiología. El tema de la controversia del día de hoy es sobre la anticoagulación luego del reemplazo valvular aórtico con prótesis biológicas. La postura que voy a defender yo es en contra de la anticoagulación. A modo de introducción, la estenosis aórtica es la valvulopatía que con más frecuencia requiere tratamiento intervencionista. La prevalencia está en aumento debido al envejecimiento de la población. El tratamiento de elección sigue siendo el reemplazo valvular quirúrgico. El tipo de prótesis va a depender de las características y las comorbilidades del paciente y de las características de la prótesis. La ventaja que tienen las prótesis biológicas que pueden prescindir de la anticoagulación a largo plazo y que fueron diseñadas con este objetivo, sin embargo no están exentas de riesgo trombogénico. Y la desventaja que tienen es la durabilidad. Los interrogantes son si es necesaria la anticoagulación durante los primeros 3 meses, si todos los pacientes tienen el mismo riesgo trombogénico, si la aspirina es inferior o no a la anticoagulación para la prevención de eventos tromboembólicos, y si la incidencia de trombosis valvular en prótesis biológicas es alta. Voy a empezar con este estudio, que es un estudio de 1995, es un estudio de ERAS y colaboradores. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el riesgo trombogénico del sangrado y los factores de riesgo asociados a mayor riesgo tromboembólico, ¿sí? Fue un estudio de 816 pacientes, en los cuales se realizó reemplazo valvular con prótesis biológicas. Las principales conclusiones de este estudio fueron que las prótesis biológicas tenían un alto riesgo tromboembólico, principalmente durante los primeros 10 días, que la anticoagulación disminuyó ese riesgo y que la aspirina no se asoció a protección de eventos neurológicos, y se identificaron factores de riesgo como la edad, la fe deteriorada, los antecedentes de ACV previos, entre otros, ¿sí? Este estudio lo pongo porque es el estudio del cual surge la indicación de anticoagulación y del cual se basaron las grandes guías por mucho tiempo para recomendar la anticoagulación. Sin embargo, este estudio, y a favor de mi postura, es un estudio que en primera instancia no solo evaluó el riesgo trombogénico en las prótesis biológicas aórticas, sino que también lo evaluó en prótesis mitrales e incluso en el doble reemplazo valvular mitral. Por ende, el impacto del riesgo trombogénico de las prótesis biológicas pudo estar sobreestimado por esta cuestión. Segundo, es un estudio del año 1995 que incluyó reemplazos valvulares desde el año 75 hasta el año 82. Utilizaron prótesis de primera generación y entre ellas, en más del 50% de los casos, usaron la Iones Cugile, que es una prótesis de primera generación que se le retiró rápidamente del mercado por desarrollar disfunción protésica rápidamente. Tercero, en este estudio recién se estaban identificando factores de riesgo, ¿sí? Por ende un montón de pacientes con factores de riesgo hoy por hoy hubiesen estado anticoagulados, y además un montón de otros factores de riesgo no estaban especificados, como la fracción de eyección. Un 35% de los pacientes de este estudio tenía enfermedad coronaria no tratada y un 25% no tenía cateterismo, y el 80% de los pacientes estaban en clase funcional 3-4, por ende uno puede pensar que un porcentaje elevado tenía algún grado de disfunción ventricular, lo que hoy sabemos que es un factor de riesgo. Y por último, la incidencia de sangrado en este estudio fue mayor para las prótesis en posición aórtica que estaban anticoagulados, y esto tenía que ver con la edad del paciente. Por ende, en conclusión y a favor de mi postura, en este estudio se utilizaron prótesis viejas y hoy, año 2020, las prótesis mejoraron muchísimo y el riesgo trombogénico de la prótesis disminuyó. En cuanto al sangrado, como mencioné en la introducción, la prevalencia de la estenosis aórtica está en aumento y esto se debe a un mayor envejecimiento de la población. Y los pacientes a los cuales les realizamos reemplazos valvulares también son cada vez más añosos, independientemente de la posibilidad de realizar un TAVI. Entonces, desde el año 1995 hasta el año 2005 empiezan a surgir los primeros estudios que se contraponen a esta posición. Este es uno de los primeros estudios, es un estudio de SAN, fueron 1.150 pacientes, evaluó únicamente el riesgo trombogénico en prótesis en posición aórtica. Un poco más del 50% de los pacientes estaban tratados con antagonistas de la vitamina K, el resto no estaba anticoagulado, en su gran mayoría estaban con tratamiento con aspirina. Las características entre las poblaciones no hubo ninguna diferencia significativa, y este es uno de los primeros estudios en los cuales no hubo diferencia significativa
en cuanto al riesgo tromboembólico y el sangrado según una terapia y la otra. A partir de eso surgen un montón de otros estudios tratando de demostrar la superioridad de la anticoagulación. Entre ellos, un estudio de Gerli del año 2004. Este es un estudio observacional, prospectivo. Como la gran mayoría de los estudios que evalúan este tema, los estudios son observacionales. Fue un estudio de 249 pacientes, 141 estaban con tratamiento con aspirina, 108 estaban con anticoagulados. Los endpoints fueron eventos tromboembólicos, hemorragia y supervivencia, y se evaluó estos puntos al mes, a los 3, a los 6 y al final del estudio. El objetivo de este estudio fue evaluar el riesgo trombogénico por la prótesis biológica. ¿Sí? Entonces se trató de excluir la mayor cantidad posible de factores que pudieran influir en los resultados tromboembólicos, ¿sí? Por eso se excluyeron pacientes con ACV previos, coagulopáticos, enfermedad carotidia, FA, etc. ¿sí? En este estudio los resultados fueron que no hubo diferencia en mortalidad, que no hubo diferencia en eventos tromboembólicos ni antes ni después de los 3 meses, y en cuanto al sangrado, no hubo diferencia significativa, pero sí se vio que el grupo anticoagulante tenía sangrado más severo por presentar sangrado cerebral. Y una de las hipótesis fueron que los pacientes sangraron porque estaban fuera del rango de anticoagulación, y no, lo que se vio es que todos los pacientes que presentaron eventos hemorrágicos tenían el rango de anticoagulación dentro de lo esperado. 2010, un estudio del Bardissi. Este es otro estudio que tiene como objetivo evaluar el riesgo trombogénico por las prótesis biológicas, ¿sí? Incluyó únicamente pacientes en ritmo sinusal, ¿sí? Las conclusiones fueron de este estudio que los pacientes que no tenían indicación previa de anticoagulación, el tratamiento anticoagulante no demostró ser más efectivo para la prevención de eventos tromboembólicos. Y lo interesante además es que agrega 3 poblaciones de riesgo que hasta ese momento se desconocían, ¿sí? La incidencia de eventos fueron principalmente durante los primeros 10 días, esto coincide con la gran mayoría de los estudios donde el riesgo es mayor durante los primeros 3 meses, y esas 3 poblaciones de mayor riesgo fueron las mujeres, los pacientes más sintomáticos y los pacientes con prótesis chicas, ¿sí? De 19 milímetros. Sin embargo, las 3 poblaciones de mayor riesgo se beneficiaron tanto con el tratamiento anticoagulante como con el tratamiento antiagregante. 2016, un estudio de Van der Waal. Este es un estudio retrospectivo que evaluó reemplazos valvulares combinados con cirugía de revascularización desde el año 2008 al 2014. Lo interesante de este estudio es que en el 2011 cambian las recomendaciones. Antes del 2011, la recomendación era a favor, digamos, de la anticoagulación con un mayor nivel de evidencia, y a partir del 2011 las recomendaciones cambian, y se empezó a recomendar con mayor evidencia el tratamiento antiagregante durante los primeros 3 meses, ¿sí? Un estudio de 402 pacientes. Los endpoints fueron los mismos que los estudios anteriores, eventos tromboembólicos, sangrado y mortalidad, y en cuanto a los resultados de este estudio, lo que se vio fue, en este estudio se especificó el tiempo de duración con cada tratamiento, y se evaluaron los resultados según el tiempo de duración del tratamiento, y a su vez al final compararon los resultados según el antes y el después del 2011, cuando cambian las recomendaciones, ¿sí? Lo que vieron fue, en cuanto a eventos hemorrágicos, no hubo diferencia significativa, pero nuevamente el grupo anticoagulante presentó mayor riesgo de sangrado severo por presentar sangrado cerebral y sangrado gastrointestinal, ¿sí? Pese a que ninguno de los pacientes tenía antecedentes previos de enfermedad gastrointestinal. Y en cuanto a los eventos tromboembólicos, prácticamente el número de eventos fue igual, ¿sí? Además se identificaron factores de riesgo para el sangrado y para los eventos tromboembólicos, ¿sí? Dentro de lo que es los factores de mayor riesgo de sangrado, vieron que los pacientes que estaban anticoagulados o que tenían indicación previa de anticoagulación, o que se le había realizado tratamiento percutáneo previamente, o la cirugía concomitante. Y para lo que es riesgo tromboembólico, el único factor que vieron que tuvo una diferencia significativa fue el antecedente de la anticoagulación, ¿sí? Y cuando vieron los resultados, según el antes y el después, vieron que los pacientes después del 2011, cuando las recomendaciones cambiaron y se indicaba principalmente el tratamiento antiagregante, los pacientes tenían mayor sobrevida libre de eventos de sangrado, de eventos tromboembólicos, sin diferencia en lo que es mortalidad.
2017, este es uno de los pocos estudios que hay randomizados que evalúa el tema anticoagulación en prótesis biológicas. Es un estudio de 328 pacientes que evaluó reemplazo valvular con o sin cirugía de revascularización. Solo se incluyeron pacientes en ritmo sinusal, los endpoints fueron los mismos que los anteriores y los pacientes se aleatorizaron uno a uno a recibir tratamiento anticoagulante con un objetivo de RIN entre 2 y 3, y el tratamiento antiagregante con 150 miligramos, ¿sí? Este estudio también tuvo como objetivo evaluar el riesgo trombogénico por la prótesis biológica y no por los factores de riesgo extra del paciente, así que tuvo criterios de exclusión importantes como la cirugía concomitante, el doble reemplazo valvular, el antecedente de ACV, de AIT, DFA, el antecedente de enfermedad hepática o renal severa, entre otros. En este estudio se hizo un seguimiento clínico y ecocardiográfico a los 3 meses, ¿sí? Se evaluaron los resultados a los 3 meses, se evaluaron los gradientes, la presencia de trombos intracardíacos y la fracción de eyección. Todos los pacientes de este estudio recibieron omeprazol y el diagnóstico del evento tromboembólico se confirmó por imagen, por tomo o por resonancia de cerebro por un neurólogo. Y en cuanto a los resultados de eventos hemorrágicos, se confirmó por veda o por tomografía. Las prótesis que se utilizaron en este estudio fueron prótesis de origen porcino. Se produjo la aleatorización, lo que fue cirugía, reemplazo valvular aislado o combinado, y lo que vieron es que no hubo diferencia en eventos tromboembólicos ni en complicaciones por sangrado mayor, ¿sí? Por ende, este estudio, que es uno de los pocos estudios randomizados que hay sobre el tema, que es sobre 328 pacientes, concluye que la aspirina es no inferior al tratamiento anticoagulante, presentando la misma tasa de eventos tromboembólicos, menor tasa de sangrado menos severo y mejor calidad de vida por no depender del control del rango de anticoagulación. Previo a este estudio hubo un estudio anterior randomizado, pero es un estudio más chico, que es un estudio de COLI del año 2017, fueron 75 pacientes, pero los resultados coinciden. Un metaanálisis del 2019, se evaluaron los principales estudios que evalúan este tema, se incluyeron los 2 randomizados que hay, los observacionales más importantes. Para lo que es stroke, vieron que no había diferencia significativa según el tratamiento anticoagulante o el tratamiento antiagregante, y en cuanto al riesgo de sangrado, en lo que es estudios randomizados, no llegó a la significancia estadística por muy poco, y en los observacionales sí se vio que había una mayor tendencia de sangrado y de manera significativa por parte de los pacientes tratados con anticoagulación. Registro Action, este es un registro del 2013, es un registro multicéntrico, 47 centros que evaluó de Estados Unidos, Canadá e India. Evaluó 1.118 reemplazos valvulares únicamente en prótesis biológicas en posición aórtica. La conclusión de este registro, que es un registro multicéntrico del 2013, es que los pacientes tratados con anticoagulación tenían más riesgo, mayor morbimortalidad a los 6 meses, porque vieron que el grupo anticoagulante presentaba mayor riesgo de sangrado, con diferencia significativa, sin diferencia en lo que es eventos tromboembólicos, y cuando evaluaron los endpoints combinados de eventos tromboembólicos y sangrado, nuevamente el riesgo fue mayor para los pacientes anticoagulados, y cuando incluyeron la mortalidad y el riesgo de reoperación, el grupo anticoagulante presentó mayor riesgo con diferencia significativa. Por ende, este estudio concluye que los pacientes anticoagulados presentan mayor mortalidad a los 6 meses. Último estudio, este es un estudio del 2015, un estudio de Hander, que lo puse para hacer mención a lo que es trombosis valvular, ¿sí? En este estudio la incidencia de trombosis valvular fue menor al 1%. Este resultado coincide con estudios previos, pero lo interesante es que además evaluó el riesgo de trombosis valvular según el tipo de prótesis utilizada, y lo que vieron fue que las pacientes a los que se les colocaba prótesis de origen porcino presentaban mayor riesgo de trombosis valvular, con una diferencia significativa entre ellos. Las guías recomiendan, tanto la europea como la americana, recomiendan con un mayor nivel de evidencia el tratamiento antiagregante durante los primeros 3 meses, salvo que existen indicaciones previas de anticoagulación, ¿sí?
Como conclusiones, la incidencia de trombosis valvular y de eventos tromboembólicos en pacientes con prótesis biológicas es baja, por ende no existe razón para la cual recomendar de manera rutinaria el reemplazo, el tratamiento anticoagulante en todos los pacientes a los cuales se les realice un reemplazo valvular biológico. La indicación de anticoagulación debe quedar limitada para aquellos pacientes que tienen más riesgo de eventos tromboembólicos, como aquellos pacientes con antecedentes previos de ACV o que tienen FEI deterioradas, que tengan diámetros de aurícula izquierda dilatados, o que tienen prótesis chicas, o que tienen prótesis de origen porcino, ¿sí? Y para aquellos pacientes en los que el riesgo no está aumentado, la aspirina demostró ser no inferior al tratamiento anticoagulante, con una misma tasa de eventos tromboembólicos, menor tasa de sangrado y sangrados menos severos, y mejor calidad de vida. Y por último, tener en cuenta que el riesgo trombogénico disminuye con cada nueva generación de prótesis, pero el riesgo de sangrado es inherente al uso de anticoagulación, y la prevalencia de la estenosis aórtica está en aumento por un mayor envejecimiento de la población, y los pacientes son cada vez más añosos. Muchas gracias. Del servicio de cardiología, y voy a defender la postura de anticoagulación en bioprótesis aórtica. Para empezar, vamos a ver lo que dice la Sociedad Europea en cuanto a sus indicaciones. Bueno, ellos recomiendan el tratamiento anticoagulante a todos los pacientes que previamente ya vienen con una indicación de anticoagulación. Bien, y nos habla de que podemos considerar el tratamiento anticoagulante durante los primeros 3 meses de implante quirúrgico de una bioprótesis a nivel aórtico, con clase 2B, nivel de evidencia C. Pero las guías europeas, las guías americanas, nos dicen con un nivel de evidencia 2A, B, que la anticoagulación con antivitamínicos K es razonable en los primeros 3 meses, y se puede extender hasta 6 meses en pacientes con un bajo riesgo de sangrado. Bien, este primer estudio evaluó las válvulas bioprotésicas, el riesgo de trombosis versus el fallo estructural. Y también buscó determinar las características de los predictores de trombosis a través de la clínica y el ecocardiograma. Bueno, podemos ver que en la tabla 1 estaban bastante parejos lo que son las características clínicas. Y lo que hizo fue evaluar a través de anatomía patológica un total de 397 válvulas recambiadas entre los años 97 y 2013. Bien, encontraron un total de 397 válvulas que habían sido recambiadas, y de esas 46 habían sido por trombosis, de las cuales 29 eran de válvula aórtica, que les dio una incidencia de casi el 11% de la población de las válvulas estudiadas. En cuanto a las características de los predictores, en cuanto a clínicos y ecocardiográficos, los que le dieron significativo fueron las variables en ecocardiografía, las variables de un aumento mayor del 50% de los gradientes, incremento del grosor de las válvulas, un movimiento anormal de las válvulas, aparición de FA, y los pacientes que habían estado con anticoagulación, que estaban fuera del rango de anticoagulación. Y vieron que si se sumaban 3 de estos componentes, tenía una sensibilidad del 70% y una especificidad del 90% para hacer el diagnóstico de trombosis valvulares. Bien. En este cuadro podemos ver en líneas rojas la parte de las válvulas biológicas que tuvieron trombosis de sus válvulas, y en línea azul las que tuvieron falla estructural. Vemos cómo disminuye drásticamente el tiempo de sobrevida, o sea, el tiempo libre de recambio valvular con la trombosis. Siendo crítico en el primer año, casi un 40%, pero hasta los 5 años aumenta a un 80% de recambios. ¿Bien? O sea que vemos que es mucho más frecuente el recambio o sea, es mucho más temprano el recambio de una válvula biológica cuando es por causas trombóticas versus las causas degenerativas. Como conclusión de este estudio, nos dice que no es infrecuente
que la trombosis se presente más allá de los 6 meses del implante. Y nos habla también de que si se hubiese aplicado estos factores predictores, tanto clínicos como ecocardiográficos, se podrían haber tomado la decisión de anticoagular más tempranamente y por más tiempo, evitando de esta forma las reintervenciones. Este segundo estudio asocia directamente la terapia de anticoagulación con la duración y los eventos en riesgo de mortalidad, tromboembolismo y sangrado. ¿Sí? Esto es un estudio que se realizó entre el 97 y el 2009, un estudio grande de 5.600 pacientes, excluyeron a todos los pacientes que venían con anticoagulación previa o que durante los primeros 30 días posteriores al alta desarrollaron fibrilación auricular. Bien, terminaron enrolando 4.000 pacientes y de esto lo dividieron en 4 ramas. Pacientes con solamente terapia de antiagregación, solamente aspirina, solamente warfarina con aspirina y sin tratamiento. Bien, de estos los que recibían solamente tratamiento de anticoagulación fueron 3.200 pacientes. Y vieron qué es lo que pasaba con estos pacientes a los 3 meses, entre los 3 y los 6 meses, de los 6 meses al año y más allá del año. Los objetivos del trabajo fueron evaluar la muerte cardiovascular, los incidentes de accidente cerebrovascular, el sangrado y las complicaciones trombóticas. En esta primera tabla podemos ver cómo le fue con el riesgo de muerte cardiovascular a cada uno de los tratamientos. Podemos ver que entre los primeros, de los 30 a los 90 días, o sea, antes de los 3 meses, el tratamiento con warfarina y aspirina, o sea, los que tuvieron anticoagulación, tuvieron menor riesgo frente a los otros que no tuvieron anticoagulación, como es la aspirina sola, o directamente un riesgo altísimo de muerte los que no tuvieron ninguna terapia. Entre los 3 meses, y los 6 meses, las líneas se emparejan, bien, pero igual sigue siendo favorable las terapias con anticoagulación. Después de los 6 meses, las líneas son muy parecidas, en cuanto al riesgo disminuyen para 3 esquemas, y después del año prácticamente continúa con la misma tendencia. Si vamos en cada uno de los puntos, ¿sí? Con el stroke pasa muy parecido. Bien, en punto negro tenemos los pacientes que tuvieron en la rama de anticoagulación, y en punto blanco los pacientes que no tuvieron anticoagulación o tenían aspirina solo. Bien, con el tema de la trombosis, también hasta el año vemos que le iba mejor a los pacientes que estaban anticoagulados, el riesgo de mortalidad también, y el único que no cambió, o sea, que le fue peor a los pacientes anticoagulados fue para el sangrado, pero a expensas de un sangrado menor. Entonces, las conclusiones de este trabajo es que hay un claro beneficio en los primeros 3 meses en todos los puntos analizados. Hay reducción de muerte cardiovascular hasta los 6 meses, hay reducción de eventos trombóticos hasta el año, y más allá de los 12 meses no hubo diferencias en las variables analizadas, pero sí un aumento de del riesgo de sangrado a expensas de sangrados menores. Bien. Este tercer estudio es un estudio que se realizó en el 2019, evaluó la estrategia de anticoagulación para cirugía y TAVI en válvulas aórticas, en bioprótesis aórticas. Bien, incluyó estos registros, incluyó los pacientes del partner 2, 2A y 2B, o sea, los que tenían riesgo intermedio y los que eran inoperables, y de los estudios Sapiens, también de los que eran inoperables y los que tenían riesgos intermedios. Y los evaluó a los 30 y a los 60 días. Para la rama del TAVI fueron 3.800 pacientes y de cirugía 940 pacientes. Bien. Los objetivos fue evaluar el impacto de la terapia de anticoagulación en la hemodinámica valvular. Esto lo evaluaron a través de los gradientes valvulares y de las áreas valvulares, en cada una de las ramas por separado, y los aspectos clínicos, que fueron muerte, infarto de miocardio, rehospitalizaciones, stroke, sangrado, y reinternaciones y disfunción protésica. Podemos ver que en la tabla
en la tabla 1, las características clínicas, los pacientes que fueron a la rama de TAVI tenían un STS mayor, ¿sí? Mayor presencia de fibrilación auricular y mayor POC. En cuanto a la distribución de la terapia de anticoagulación, vemos que casi el 70% tenían antiagregación, solamente un 30% tenían una terapia de anticoagulación en la rama de TAVI, y en la rama de cirugía era un poco más, tenían un 35% de terapia de anticoagulación. ¿Cómo le fueron los resultados? En lo que fue la hemodinámica valvular, no encontraron diferencia en las áreas para ninguna de las dos ramas, pero sí encontraron diferencia en aumento de los gradientes. Aumentó más de 10 milímetros de mercurio el gradiente a los 30 días y al año en lo que era la porción del TAVI, sin diferencias al año en lo que fueron a la rama de cirugía, pero sí en los primeros 30 días. Y lo que fue la rama de los puntos clínicos, para el TAVI, digo, a favor de la no anticoagulación, o sea, decía que los pacientes que habían ido a anticoagulación tuvieron mayor muerte, rehospitalización y sangrado, y no hubo diferencia en el ACV. Y en lo que fue la cirugía, los pacientes que estaban anticoagulados tenían menos ACV y no hubo diferencia entre la muerte ni la rehospitalización. Pero ¿qué pasó con esta rama? Ajustaron las variables y lo que les dio fue que no hubo diferencia en las ramas de muerte y rehospitalizaciones en el TAVI. Bien, sí hubo diferencia en el sangrado, pero a expensas de un sangrado menor, y en la rama de la cirugía se seguían beneficiando con el tema del ACV. Entonces, la anticoagulación, después del reemplazo valvular por una válvula protésica, en la hemodinámica valvular, lo único que vieron fue un aumento de 10 milímetros de mercurio, más allá de los 30 días. No, en los puntos clínicos, no hubo diferencia en lo que fue strokes, muertes, rehospitalización y reintervención valvular. En la rama de la cirugía disminuyó lo que es el ACV sin modificar los otros puntos estudiados. Y en cuanto al sangrado, ¿sí? En la parte de cirugía no hubo diferencias de sangrado, y en la parte de TAVI hubo un incremento de sangrado, pero de sangrado menor. Y este último estudio, comparó la anticoagulación de las válvulas biológicas en pacientes adultos, eran pacientes mayores de 75 años. ¿Sí? Fue un estudio retrospectivo de casi 30.000 pacientes. También excluyeron los pacientes que ya venían anticoagulados o los que no podían, o los que necesitaron coagulación en los primeros 30 días, y dividió las terapias en solamente aspirina, warfarina, aspirina más warfarina y otros tratamientos. Vemos que casi el 30% tenía anticoagulación y el 70% no tenía anticoagulación. Y lo que mostró este estudio fue que en muerte y en complicaciones tromboembólicas disminuyó la rama que estaba con tratamiento de anticoagulación de aspirina, el riesgo relativo, ¿sí? A expensas de un sangrado mayor, pero siempre a expensas de sangrado, o sea, un mayor índice de sangrado, pero de sangrado no fatal, sangrado menor. Bien, las estrategias de anticoagulación se aseguraron la disminución del riesgo de muerte y eventos trombóticos a los 3 meses, a expensas de un aumento del riesgo de sangrado leve. Y como las conclusiones finales de esto es que la incidencia de trombosis no es infrecuente, la anticoagulación dentro de los 3 meses evita efectivamente la trombosis y tiende a disminuir la mortalidad, y las estrategias de anticoagulación hasta 12 meses no aumentaron la incidencia de mortalidad, el stroke ni el infarto, y sí hubo una disminución de los riesgos de trombosis valvulares. Muchas gracias.